Hay quienes han hablado de crisis política en el gobierno. Bueno, le vamos a preguntar a la presidenta de uno de los partidos de gobierno, del Frente Amplio, Flavia Torrero, la presidenta no es el Frente, es el Federación Regionalista Verde Social. Muchísimas gracias, Flavia, por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Matías. Me hubiera gustado venir a hablar cuestiones más entretenidas, más importantes, pero bueno, estamos acá afirmando. Es un día, claro, entretenido no es. Importante, sí, da la impresión que es importante el día que un gobierno tiene que asumir, sacar o aceptar la renuncia de una ministra. Es un temblor, digamos. Alguien habla de crisis en el gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes de adentro? No me parece que haya ambiente de crisis y tampoco me parece que va a ser una crisis que tenga más repercusiones. La ministra Vega, la ex ministra Vega, es una mujer que se ha caracterizado por ser además de muy eficiente, muy digna además, muy noble. Por lo tanto, ella da un paso al costado para efectivamente no dañar al gobierno. Por lo tanto, se aísla el conflicto y termina ahí. ¿Se aísla realmente? Las preguntas que quedan dando vueltas, que se las hace un ciudadano de a pie, saber si hubo conversaciones reales o solo quedó en ese intento, si sabía otro ministro o el propio presidente. Son preguntas que es bueno que se contesten para ir cerrando justamente las dudas. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted cree que se aísle y se termina el problema? Yo creo que se termina de una manera digna, insisto en eso. Janet Vega tiene una conciencia política notable, una mujer además técnicamente muy capaz. Muy capaz, sí, eso está, no se discute. Y bueno, era la encargada, digamos, recordemos que era la persona que había sido encargada para manejar la crisis en la Araucanía, zona del Gualmapu. La propuesta del gobierno inicial era iniciar conversaciones con todos los actores que estuvieran en el territorio para llevar paz y para poder implementar las medidas que el gobierno le ofrece a la comunidad para mejorar la calidad de vida finalmente de la gente que habita los territorios. Recuerda que es una región donde están la mayor cantidad de comunidades pobres en el país, por lo tanto era muy urgente, ella era la persona que parecía más indicada, había este llamado amplio a conversar. Lamentablemente, gente como Yaitul, Lacam, no estuvieron dispuestos a conversar y el gobierno naturalmente recoge la oferta de conversación. Déjeme hacerle la pregunta... Y no se puede seguir en ese diálogo. Déjeme hacerle la pregunta cínica, desde el que no es político, para ver qué pasa dentro de un gobierno, ¿no? Y formar parte de una coalición. ¿Qué tiene de grave el llamado de Janet Vega, entonces ministra, aparentemente haciendo sus funciones? Es decir, intentando dialogar con gente de las comunidades o gente del pueblo mapuche. Ella intenta hablar. ¿Qué tiene de grave a su juicio? Y entonces, ¿por qué pierde su cargo? A su juicio, ¿cuál? Es que aquí hay varios aspectos que son bien controversiales y que hay que mirar con harta atención. Uno es el tema de la llamada de la asesora de la exministra, que a mí me parece que si estás mandatado a conversar con todos, tratas de hablar con todos, no me parece que haya falla en eso. No tengo claro si es que esa conversación fue informada dentro del gobierno. Me da la impresión que no. Y por eso genera, digamos, este cierre de episodio. Me da la impresión de que la tarea la inició la ministra por sí misma, digamos, dentro de las funciones que se le habían encomendado, que no fue coordinado con el resto del gobierno y cuando se cierra este ciclo, porque Yaitul pone las armas sobre la mesa, y no está dispuesto a conversar. ¿Tú puso la arma sobre la mesa antes del llamado? Pero fue como coetáneo, fue más o menos en el mismo día. Hubo ahí como una cierta simultaneidad en todas las acciones. Y el gobierno retira esta oferta, como te decía, y bueno, pero imagínate hubiera resultado haber sentado a toda esta gente a dialogar y hubiéramos tenido a una ministra aquí como la heroína y la que haya sido capaz de resolver los temas de la Araucanía, zona del Gualmapu,
no resultó porque no colaboraron los invitados a la mesa finalmente. Entonces yo creo que la falla está en probablemente la falta de coordinación al equipo político de información y se cerró rápidamente el episodio porque no avanzó, no fue Pero fructífero. entonces, ¿no tenía la ministra toda la autonomía para hacer los llamados que quisiera hacer? ¿O tenía que cada llamado que hiciera para establecer puentes de diálogo, incluso con Yaitul, tenía que informarlos? Es que yo creo que este fue una preparación para una conversación que nunca se dio finalmente. Entonces, ¿Usted está segura de que nunca se dio? Yo me da la impresión de que hay cuestiones que prefiero no preguntar, pero me da la impresión de que no se produjo esa conversación. Es que Yaitul le dice que le va a cortar, y de hecho es corto con la asesora, es corto el llamado, y le dice, hábleme por WhatsApp. Pero voy a ver si le contesto. Por eso, voy a ver si y hábleme por WhatsApp, con sabemos que los llamados por WhatsApp son más difíciles de rastrear, los llamados telefónicos. Pero en ese momento cuando él dice no quiero conversar, no quiero dialogar, quiero hacer las cuestiones a mi pinta, es que probablemente no estuvo demasiado interesado en conversar y se cerró ese diálogo. Por lo tanto, cerrado ese escenario... ¿Y tenía que informarlo la ministra Vega? Yo creo que habría sido oportuno haberlo informado para haber estado más preparado. Son cuestiones delicadas que... sin duda tienen que ser analizadas por equipos más amplios. El PPD tiene, que es el partido de la exministra Vega, tiene una visión bien crítica de lo que pasó. De hecho, se juntaron toda la tarde y vino a hablar recién a las 7:30, un poco antes de las 8 de la noche, a través de un comunicado. Pero el senador Quintana claramente dijo que Janet Vega hizo lo que le pidió el gobierno que hiciera. Yo lo recuerdo perfecto. El gobierno encomendó a la ministra Vega que dialogara. Y ella en ese empeño fue que impulsó esta mesas diversas, intentos. Algunos resultaron, otros no. Un montón de loncos se sentaron a conversar, varios de ellos que son militantes de mi partido. Nosotros tenemos... la Federación Regionalista, una presencia muy importante de militantes en la región, conocemos bastante lo que pasa y lo más doloroso de esta situación es que justo me estaba escribiendo Daniel Sandoval, presidente paritario, que me decía que por causa de esta situación se han paralizado muchos servicios públicos que no pueden ejecutar con seguridad los pavimentos, las APR, la gestión de la CONAVI, del FOSI. Al final es un drama lo que se genera por esta situación y siempre pagan los mismos, siempre pagan los más pobres. ¿Por qué situación? Porque ahora... ¿Por la detención, dice usted? Imagínate una detención a unos días del plebiscito constitucional más importante de la historia del país. Ahí también hay una falta de criterio de algunos organismos del Estado que tú dices, a ver, ¿qué hay además? Porque además hay una filtración que no tiene que ver con el caso. Dijo el fiscal que no tenía ni una importancia la conversación que había tenido o el intento de conversación que había tenido esta asesora. ¿Usted ve que hay descriterio de parte del Ministerio Público de solicitar la detención? Eso lo entiendo, ¿no? Sí. Así es. Me hago cargo de mis dichos porque soy testigo de cómo algunos fiscales en el país han intervenido claramente para alterar resultados de las elecciones. ¿Este es un caso? A mí me parece sospechoso, a lo menos, el criterio que usan para justo una semana y media colocar el tema de la plurinacionalidad en discusión, que es uno de los temas que más alarma a la población en torno a la discusión constitucional. Una semana después de haber apresado a Yaitul no tiene ninguna importancia, no cambian nada las cosas. ¿Por qué? Porque Yaitul es un adversario político nuestro. Nosotros queremos avanzar en paz, queremos con reglas institucionales a través de las herramientas efectivamente del diálogo, de la institucionalidad. ¿El gobierno sabía? Y eso se quiebra. Yo creo que no. ¿El gobierno sabía de la detención? No, yo creo que no. Estábamos en una reunión de muy buen tono, por cierto, donde concurrieron todos los partidos políticos a preparar el plebiscito, el día del plebiscito, y en ese momento nos enteramos todos y no quiero ser infidente, pero me da la impresión de que todo esto también pasó en ese momento. ¿Estaba la ministra Siches en esa reunión? Estaba con nosotros, ya la estaba encabezando. Entiendo que ella no sabía. O sea, yo supongo que tiene que haber habido un episodio previo, Flavia, antes de enterarnos nosotros. Usted dice que sospecha de que puede ser una intervención del Ministerio Público
en la elección del próximo domingo? Al menos un descriterio, al menos ¿Y cuándo que manda el criterio político? ¿Con qué tiempo de antelación pueden actuar y solicitar detenciones cuando tienen las pruebas a su haber? Algunos días de la elección. Mira, es que había una doctrina dentro del Ministerio Público que se rompió, que era no alterar los eventos electorales, ¿ya? Tratar de no intervenir en las elecciones, anunciando formalizaciones, causas, cuestiones de carácter investigativa, porque finalmente recordemos que el Ministerio Público no es el sistema judicial, no, pues, es un servicio público y una formalización es un derecho del imputado para fijarle plazos al Ministerio Público para que muestre sus cartas y sus pruebas. Por lo tanto, hubiera sido perfectamente factible que en una semana y media más, cuando hubiéramos terminado, este es el principal evento democrático, el que nos va a permitir darnos normas nuevas. ¿Usted siente que esto mueve la aguja en contra de su opción? Sí, yo creo que esto va a afectar, va a depender también de cómo el gobierno maneje este. Y la política, por último, para terminar, Flavia, ¿acaso aquello que sugiere usted de que no es bueno, no es criterioso hacerlo a 10 días de un plebiscito o de una elección el día de mañana, para entenderlo, no es acaso poner en riesgo la autonomía de las instituciones como el Ministerio Público o la separación de poderes cuando es el Poder Judicial? Porque recordemos que es el tribunal el que autoriza la detención. El juez de garantía. ¿Un juez? Un juez de garantía. Nosotros, ¿un juez es miembro del Poder Judicial? ¿De otro poder del Estado? El poder en el que confiamos son los jueces y confiamos en los jueces de garantía. Confiamos en los tribunales de justicia. Ahí a mí me parece que no hay observación posible, porque además respetamos el Poder Judicial. ¿Esta detención fue con autorización del tribunal? Pero ellos buscan plazos, manejan. Mira, nosotros estamos hablando de una organización. El error, a su juicio, el error de criterio fue del Ministerio Público y de los tribunales de justicia y del Poder Judicial. No, yo advierto en el Ministerio Público un descriterio, un ministerio que además tiene un director nacional que está a punto de irse con el síndrome del pato cojo ya hace un par de meses, que tiene dividido a los fiscales, que cada uno se manda solo, que no tienen controles internos ni externos. Por lo tanto, yo ahí revisaría los criterios con los que se toman las decisiones al interior de esa organización. Insisto, la decisión no es solo del Ministerio Público, de la Fiscalía. Pasa por una autorización del Tribunal de Garantía que forma parte del Poder Judicial. Entonces su crítica es o a los dos o a ninguno. Pero ¿por qué usted dice que el Ministerio Público es descriteriado? Yo he visto cómo manejan los plazos. ¿Y cómo lo manejó el Ministerio Público? He visto cómo manejan, he sido tristemente testigo de cómo se manejan las cuestiones al interior, cómo se buscan los plazos. ¿En los tribunales de garantía? No, en el Ministerio Público, cómo se presiona también a los. Yo confío en los jueces de garantía, no tengo duda ahí. Si el problema es que tenemos un organismo autónomo efectivamente, sin controles internos y sin controles externos que filtran habitualmente y perjudican. Imagínate, ahora nos provoca al gobierno la caída de una ministra de Estado, de una extraordinaria ministra de Estado por la filtración de uno de estos organismos. Entonces, veamos qué responsabilidades hay y creo que tenemos que ir profundamente. Según el presidente Boric, la responsabilidad es de la ministra Vega. La responsabilidad política, esto de no compartir esta información probablemente. Pero la responsabilidad de hacer caer a una semana y media de un plebiscito del más importante de la historia del país, donde además tenemos que cuidar el clima político para el día después, salir fortalecidos como país, como Estado, a mí me parece complejo y me parece muy controvertido. Flavia Torrebras, presidenta del FRDS, los regionalistas Federación verdes. Regionalista Verde Los regionalistas Social. Verdes. Muchísimas gracias por estar aquí, Flavia. Un gusto. Un agrado para mí también, gracias. Matías. Chao.